A reserva que se incorporan otros compañeros legisladores, queremos hoy primero plantear que el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, es el motivo de esta conferencia, vamos a ofrecer una resistencia legal en la Junta de Coordinación Política por las intenciones que la Junta de Coordinación expresó a la mesa directiva para imponer un debate a modo e ilegal en materia de la reforma política. Nuestros grupos evidentemente han estado posicionando en contra de la demagogia y la mentira que el PRI, el PAN y en algunos casos los que están acompañándolos en el Pacto por México están manteniendo en muchos temas en la Cámara, pero nos acompaña evidentemente el vicecoordinador, como ustedes verán, del MC y nuestro vicecoordinador de la fracción del PT, a los cuales les dejamos la palabra para que puedan ampliar el dicho. Ok, bueno. Gracias, Manuel. Efectivamente, queremos denunciar que no solamente en los temas que consideramos como la reforma energética, que es un acto de traición a la patria y un crimen ecológico, estamos viendo cómo en esta moneda de cambio con el PAN se está construyendo una reforma política mocha, excluyente, y que es una reforma para los políticos, para la perpetuación de la partidocracia y no para los ciudadanos. Pero lo más grave y lo que queremos ahora señalar es que pretenden, violentando todos los procedimientos parlamentarios y en un acto de total desfachatez, cinismo, desvergüenza, pretenden que ni siquiera pase la minuta que vendrá del Senado en materia de reforma política, que ni siquiera sea turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para que, como nos corresponde, como Cámara Revisora, se pueda discutir al seno de la Comisión de Puntos Constitucionales y se pueda enriquecer, porque la propuesta de reforma política deja de lado varios temas en que hemos insistido, como es el tema de la revocación del mandato, como es el tema de algunas causales de nulidad de las elecciones para que no se repitan los casos como Monex o como el Soriana Gate, pero pretenden sin más trámite pasarla directamente al Pleno, lo cual constituye un acto parlamentario sin precedente en la historia del país, y lo hago tanto como vicecoordinador de Movimiento Ciudadano como secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales. Y exijo a la mesa directiva que respete los procedimientos parlamentarios, que no quieran cometer ya no un albazo, sino un atropello incalificable a los procedimientos parlamentarios, y también demando al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales que se ponga en su papel de presidente de la Comisión Dictaminadora y no permita este atropello, porque más allá del fondo en el que estamos en desacuerdo, lo que estamos viviendo es que ya ni siquiera las mínimas formas respetan. Esto lo acordaron hoy en la mesa directiva y pretenden que nada más llegue la minuta, pasarla directo al Pleno. Es lo que yo quería comentar. A ver, primero y ahorita las preguntas, compañera, gracias. Miren, en la sesión que tuvimos ahorita, el Grupo Parlamentario Partido del Trabajo, acordamos hacer esta denuncia que ya se ha mencionado, porque es una reforma constitucional de consecuencias trascendentales para el país. El Senado, como ya se está haciendo costumbre ahora con los acuerdos del pacto, pues ya lo acelera la aprobación y lo hacen durante la noche, en la madrugada, y luego quieren que nosotros lo hagamos igual sin que pase a comisiones. O sea, totalmente no es posible que temas de esta trascendencia se le dé un trato de esta manera, donde no se permite el análisis
y el debate y la discusión amplia de estos temas tan trascendentales para el país. Y recientemente salió las noticias que está surgiendo un nuevo grupo guerrillero en Guerrero, y parece ser que las cúpulas del PRI, el PAN no toman nota de que si continuamos con estas políticas de empobrecimiento de la población, si continuamos con reformas políticas que en vez de abrir y hacer más democrática la sociedad, la restringen, cada vez le ponen más requisitos a las nuevas fuerzas políticas para que integren partidos, cada vez suben más el porcentaje de votación para que puedan seguir participando políticamente. Y entonces, en vez de abrir a la democracia, en vez de poner la revocación de mandato para que el pueblo decida sobre qué gobernantes lo están haciendo mal y los deponga, en vez de que avancen en los temas de democracia participativa, pues se dedica nada más a ver cómo le cierran la puerta a las fuerzas políticas y a ver cómo restringen más la democracia con esta reforma. Centralizan totalmente el asunto del órgano electoral desde la Ciudad de México, y esto no es nada democrático. Entonces, estamos llevando al país a contrarreformas sociales, a contrarreformas político-electorales, y no nos damos cuenta de que lo que está sucediendo abajo es un gran descontento social. Por eso cada vez hay más movilizaciones sociales, por eso cada vez estamos más encerrados en mallas metálicas y se está distanciando el gobierno del pueblo de México. Estamos en situaciones muy graves, creando terreno fértil para que sectores de la población cada vez crean menos en que a través de las elecciones se pueden cambiar las cosas en México y decidan por opciones más costosas para todo el mundo, donde se pone en riesgo la vida directamente tanto de los guerrilleros como de las fuerzas públicas en México, ¿no? Entonces, hacemos un llamado de atención a la población sobre lo que está sucediendo para que pongamos un hasta aquí a este tipo de irregularidades y que nosotros como legisladores de oposición no vamos a dejar pasar este tipo de arbitrariedades en los procesos legislativos tan importantes que se están dando ahora en estos momentos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Entonces, sí. Al diputado Mejía que si existe alguna figura jurídica para que ustedes pudieran impugnar este fast track que se le va a hacer a la reforma política electoral y que tuviera que pasar los trámites que debiera, aunque se fuera hasta el viernes, no sé qué día. Y también pues preguntar si hay otra medida precisamente para sancionar a los legisladores porque pues están pasando por encima de las normas que rigen esta Cámara de Diputados, incluso la Constitución. Bueno, procede la moción suspensiva, pero evidentemente aquí lo que pretenden es que la Comisión de Puntos Constitucionales no pueda enriquecer el dictamen o la minuta que viene del Senado, donde evidentemente nosotros buscaríamos que sea una verdadera reforma política de Estado y no este remedio de reforma para unos cuantos, y es lo que no quieren. Y por otro lado, traen el cronograma ya muy hecho para que puedan sacar la reforma energética privatizadora y por eso no quieren que se muevan los tiempos. Evidentemente que si la mesa directiva, empezando por su presidente, se prestan a no respetar los trámites, están siendo motivo de responsabilidad política y evidentemente procede una responsabilidad porque ellos tienen que salvaguardar los reglamentos y la ley orgánica del Congreso. Y una reforma constitucional es un acto que requiere una solemnidad mayor que cualquier ley y todos los procedimientos son parte de la construcción de la norma constitucional. Si se brincan esto, evidentemente están incurriendo en responsabilidad política y pedimos que el presidente de la mesa directiva, Ricardo Anaya, que hasta ahora dentro de su posición ideológica en la conducción de la Cámara ha sido, en nuestra opinión, sensato, más que Arroyo Vieira, por ejemplo. Queremos que no le entre el síndrome de Arroyo Vieira ya en esta parte de fin de año y quiera cometer un atropello legislativo. Creo que no solo el fondo de la reforma energética y política, sino la forma.
Si ellos cometen este atropello, aquí han hablado de la disolución del Congreso y una serie, en los hechos estarían disolviendo el Congreso y la Cámara de Diputados se convertiría en la oficialía de la oficialía, que es el Senado, y nosotros no queremos por ningún motivo que eso pase. Pero también para ampliar sobre esta pregunta, nosotros lo que queremos decir que por eso nuestras críticas al pacto contra México, porque en la reforma a la ley de amparo impidieron, o más bien legislaron para impedir que se pueda usar este mecanismo legal en materia de reformas constitucionales. Se están dando pasos premeditados para llevar al objetivo central. Nosotros ahora vemos la demagogia con la que actúa la Junta al dar a conocer públicamente un método que va a ser parte de otra discusión que hoy tiene la Junta, donde sin duda no van a llegar a el método dichoso en la selección de consejeros. ¿Por qué? Porque están esperando a que apruebe el Senado. Y sin duda todo lo que pida el PAN se lo van a dar, porque el objetivo mayor es la reforma energética, que nos tiene a todos los mexicanos a punto del infarto. Entonces, sin duda que eso es lo que están proponiendo estos señores y han tomado providencias como la que les estoy marcando el día de hoy. Hacer que en la ley de amparo ya no se pueda usar este recurso legal que tendríamos derecho. Sí, buenas tardes. Preguntarles, entiendo entonces, si se aprueba así la reforma, ¿esto podría dar lugar a algún tipo de recurso en la Corte o a que esta reforma fuera impugnada por el procedimiento mal hecho en el Poder Legislativo? Y por otro lado, si me permiten preguntarles si tienen noticias sobre la salud de su ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Gracias. Sí. Miren, sí nos comunicamos por teléfono para ver lo de la salud. Nos dicen que no es nada grave, pero va a dar una conferencia de prensa a las 2 de la tarde para dar información más detallada de cuáles son las condiciones médicas. Y sobre la impugnación legal, claro que sí procede. Inclusive los partidos políticos están facultados para, ante alguna reforma que se presente por parte de la Constitución, los partidos están facultados para ejercer una acción de anticonstitucionalidad. Entonces, claro que lo vamos a hacer, pero tenemos que dar la batalla primero en la Cámara de Diputados, donde vamos a exigir que sean temas que se discutan y se debaten de cara a la población, no a oscuras, en la noche o en la madrugada, a espaldas del pueblo de México. Muy bien. Pues, Angélica. Cosas, ahí está. ¿Qué medida propondrían o qué medida cabe legalmente en caso, porque va a suceder así, ya los coordinadores de los principales partidos lo anunciaron, se aprueba entre hoy y mañana en el Senado y mañana mismo se daría la primera lectura aquí sin pasar por comisiones? Así va a suceder, ya está cantado. Entonces, ¿qué figura legal pueden ustedes aplicar en contra de qué legisladores, en caso de que este procedimiento ya nada más veremos la confirmación, pero si están dispuestos a meter un juicio político contra quién o qué procedería, además de este mecanismo que comenta el diputado Cantú? Esa es una. El PRD regresó a estas negociaciones de madrugada a la mesa de la reforma político-electoral. ¿Ustedes qué lectura le dan a esto? Y si esta actitud del PRD pues afianza que esta reforma saldrá como se está negociando en el Senado, sería la segunda pregunta. Y la tercera, ¿ustedes tienen algún aspecto a destacar, ya sea en positivo o en negativo, de todas estas negociaciones que nos hemos ido enterando de cómo van? ¿Hay algún elemento que a ustedes les parezca rescatable de esta reforma y qué sería lo más criticable de esta reforma, si nos pueden agregar? ¿quieres empezar? Sí, y luego si quieres tú. Bueno, de entrada, cuando cocinan leyes en lo oscurito y sin transparencia, pues no se puede esperar nada bueno. Solo los rufianes negocian en la oscuridad. Y lo que estamos viendo precisamente es que quieren hacer una ley pues, alejada de cualquier respuesta social, y por eso tienen amurallado tanto el Senado como la Cámara de Diputados,
y grupos ciudadanos que están buscando una reforma política auténtica, pues prácticamente tienen que entrar a bayoneta calada para que los escuchen. Entonces, esto habla de una república totalmente sometida a este pacto por México, y nosotros pediríamos una definición contundente del PRD, no un día sí y otro día no, un pasito para adelante y dos para atrás. Es decir, ¿se está o no se está en esta coalición antinacional que quiere privatizar el petróleo? La reforma política, como la están construyendo, es claro que es una moneda de cambio, no es una reforma política electoral que se construya con debates, con foros, con discusiones, para que sea una verdadera reforma política que abra los cauces de participación, y no, como decía el diputado Cantú, que están buscando nada más cómo excluyen y cómo orillan a un mayor número de grupos sociales a que busquen salidas antipolíticas o violentas frente a un Estado que está totalmente cerrado. Entonces, en ese sentido, nosotros sí hacemos, insisto, un llamado a la mesa directiva para que cumplan sus funciones, y si no, vamos a valorar, al menos creo que lo podemos discutir, si procedemos políticamente en términos de la Constitución, porque ellos la protestaron cumplir y tienen que agotar como parte del constituyente permanente toda una serie de formalidades que requieren una reforma constitucional. Si bien han cometido atropellos como ahorita, que suben dictámenes que no vienen en el orden del día y adelantan su discusión, hacerlo ya en la reforma constitucional pues ya es terrible, y eso evidentemente que sería una mancha y que nosotros vamos a buscar que no se cumpla, y evidentemente si actúan vamos a proceder política y legalmente contra ellos. Quisiera nada más ampliar, perdón. En un punto que ya hay definición es en materia de la reforma energética, y ya se ha planteado y ya se está empezando a trabajar en la vía penal contra los mismos diputados y senadores que la llegasen a aprobar, ya por no decir el presidente de la República, como actos de alta traición a la patria, artículo 123 del Código Penal, y evidentemente los que corresponden. Y estamos puestos, como ya lo anunció todavía anoche Andrés Manuel, a acudir a las Cortes Internacionales, porque sabemos que la justicia en este país está cargada hacia los actores del régimen. De lo demás, pues, por sus hechos los conoceréis. Ya el síndrome de la Quimichú de los colegas, pues está muy visto. Muchos ciudadanos dicen, sí, la Quimichú un pasito para adelante y otro para atrás, ¿no? Pero ya los ciudadanos lo que dicen es, pues ya para qué. Nosotros en su momento se dijo, el tema de la reforma hacendaria era el punto clave para detener inclusive la reforma energética, y ahí están los votos que se dieron. En comentarios sobre remedios legales ante esta situación, ya se habló de la acción de inconstitucionalidad, pero también quería traer a colación y a recordar el problema de la reforma laboral, que igual el procedimiento preferente lo único que hizo fue que a los diputados de este Congreso de la Unión nos privó de nuestro derecho precisamente de poder debatir, parlamentar. No somos electos nada más para ocupar una curul, somos electos para precisamente representar a nuestros electores. Desgraciadamente no tuvimos una resolución favorable por parte del colegiado, pero se intentaría nuevamente, porque aquí estaríamos en la misma situación. Si no se pasa a dictaminar, el simple sentido común nos dice, bueno, si hay una comisión de puntos constitucionales y no se pasa a la comisión de puntos constitucionales, para que son los que son designados por precisamente especialistas y además como encargados especiales para dictaminar esto, pues entonces es toda una burla el proceso parlamentario para la aprobación de estas reformas, que además, como bien se puntualizó, no son menores, son reformas constitucionales. Y lo mismo se pensaría hacer en el caso de la energética. Ya van
ahora sí, encaminándose o perfilándose para este tipo de prácticas y ya mejor, como bien señaló el diputado Mejía, pues que disuelvan el Congreso, porque estamos pintados aquí los diputados. Si no nos dejan ejercer la función para la cual fuimos llamados, por lo menos poder debatir, porque además cuando llega el Pleno, difícilmente se puede debatir. Afortunadamente, digo, espero que el presidente del Congreso, a diferencia de Arroyo Vieira, en esta ocasión entre la sensatez y la prudencia y nos permita poder que se dictamine esto y que sea legalmente conforme a las normas parlamentarias de cualquier sistema jurídico que se pueda decir de un país civilizado. En cuanto a la problemática de la reforma electoral, saltan a la vista que es contraria al pacto federal, es un retroceso y va en contra del artículo, bueno, obviamente del 40 constitucional y del 124 constitucional. De nada sirve, o sea, los pocos avances que se han dado en materia federal para desaparecer, y sin conocer el dictamen, ¿no? Pero ya por lo que tenemos conocimiento, desaparecer lo que son todas las instituciones electorales en materia local. Va en contra no solamente de lo que son normas constitucionales, sino también en contra de instrumentos internacionales que hablan del derecho al voto y de tener recursos jurídicos efectivos y eficientes. Artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, cabrían también reclamos a nivel internacional una vez que se agotaran los recursos internos. ¿Por qué? Porque precisamente se está privando a los electores de las distintas entidades federativas que tengan acceso a un recurso eficiente, rápido y efectivo. Todo este proceso a nivel nacional, lo único que va a hacer es precisamente desaparecer esa posibilidad y va a ser más complicados e ilusorios los recursos que se tengan jurídicos para el ejercicio del derecho al voto. Nada más para concluir en respuesta a tu pregunta, creo que lo que hace esta reforma no es nada más que traer un gran costo a la República, le cambian de nombre al IFE para ponerle INE, van obviamente a inhibir el voto, suben el umbral, no desaparecen los órganos electorales locales, pero lo que sí hacen es que le dan la organización de las elecciones, o sea, lo que el PRD decía, que estaban buscando que no sucediera, bueno, pues ahora los gobernadores no solamente van a controlar las elecciones locales, sino también las federales. Entonces, finalmente, esta es verdaderamente una contrarreforma, al menos en lo que se está discutiendo en el Senado y en lo que está en el dictamen del Senado. Muchas gracias. Y ese fue Manlio, no fueron los guerrilleros.